tal, hermanitos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Liaud y bueno, vamos a seguir platicando del libro de los mediums del maestro Allan Kardec. Habíamos platicado sobre las contradicciones, las mistificaciones, de cómo los adversarios del espiritismo pues no dejan de objetar esta ciencia, como siempre están buscando y están viendo la manera de hacer ver que el espiritismo pues es puro cuento, ¿no? Los espíritus realmente cuando son superiores nos vamos a dar cuenta porque entre ellos nunca se van a contradecir. Cada quien tiene una forma de pensar, pero no se van a contradecir entre ellos. Debemos de saber que es necesario que nosotros aprendamos a entender que bueno, que cada uno de los espíritus tiene su forma de pensar, porque aunque no estén revestidos con una materia, pues en su alma está la inteligencia, ¿no? Si alguien tiene una convicción muy arraigada acerca de una doctrina que es falsa, debemos de apartarlo también de esta convicción, pero eso es algo que tenemos que hacer poco a poco, porque si tú llegas y lo contradices, así de un día para otro, pues no lo vas a hacer que cambie de opinión, ¿no? Por eso los hermanitos utilizan a menudo los términos que usan esos hermanos para aprender a ver cómo hacer para concordar con esas ideas y que no se sienta la persona confundida, que no deje de instruirse con nosotros. No debemos de atacar con tanta brusquedad los prejuicios. Podemos no pensar igual que las personas, pero no por eso los vamos a estar atacando, porque atacando lo único que vamos a hacer es que se protejan y ya no van a estar abiertos a poder platicar contigo para entender uno cómo los vamos a ayudar, ¿no? De qué forma. Y pues se corta la comunicación. Los espíritus se van a adaptar al lenguaje de las personas, así como nosotros lo hacemos con los demás. Pero también debemos de saber que no nos va a hablar un chino, un maometano, como lo haría un francés o un cristiano, porque seguramente serían rechazados por el tipo de creencias que ellos tienen, que pues son ajenas a las de nosotros y entonces eso cambiaría, ¿no? No debemos de tomar una contradicción lo que generalmente es una fase de elaboración de la verdad, porque no todos los espíritus tienen su tarea asignada por Dios. Ellos la van a desempeñar dentro de las condiciones que juzgan convenientes en bien de las palabras que reciben con esas comunicaciones. Las contradicciones, incluso que son aparentes, pueden suscitar dudas en el espíritu de algunas personas. ¿Qué control podemos emplear para poder conocer la verdad? Bueno, debemos de discernir lo que es falso de lo que es verdadero. Lo que es necesario es que nosotros profundicemos en esas respuestas y meditemos durante el lapso prolongado. Que todas esas respuestas que estamos recibiendo las analicemos y debemos de realizar un estudio completo. Pero para eso necesitamos tiempo, porque necesitamos eso para poder estudiar cualquier cosa. Ellos nos dicen estudiar, comparar, hondar. Os hemos manifestado reiteradamente que el conocimiento de la verdad solamente se va a obtener a ese precio. No está lejano el día en que la enseñanza de los espíritus sea uniforme en todas partes, tanto en los pormenores como en los principales. Ellos tienen la misión, los espíritus, de destruir el error. Pero bueno, sabemos que esto no se va a hacer de un día para otro, esto es algo gradual. Hay personas que no tienen el tiempo, que no tienen aptitud necesarias para efectuar un estudio serio y de profundidad, y entonces todo lo que se les está enseñando lo aceptan sin analizar. Pero pues tienen que ser personas que practiquen el bien, que no incurran en el mal, y para eso hay dos doctrinas. El que hablemos siempre del bien, así lo hagamos en el nombre de Dios, en el nombre de Alá, en el nombre de quien tú quieras, porque para eso es un solo Dios en todo el universo. ¿Cómo es posible que espíritus aparentemente que están desarrollados en inteligencia puedan sostener esas ideas que son evidentemente falsas en determinados asuntos? Ellos tienen sus propias doctrinas,
Los que no son suficientemente adelantados, pero que creen serlo y confunden con sus ideas con la verdad, porque eso mismo pasa con nosotros. Tenemos nuestras propias ideas, cada quien se hace imagina cosas y creemos que eso es la verdad, pero eso simplemente es lo que tú estás imaginando, no lo que realmente está sucediendo. ¿Qué debemos de pensar de las doctrinas según con las cuales un espíritu podría comunicarse y que ese espíritu sería Dios, sería Jesús? Y nos dicen que un espíritu que enseña eso es un espíritu que tiene el propósito de dominar. Porque si él quiere venir y explicarte quién es, lo puede hacer. Pero no bajar y decirte que es Dios. O sea, eso sí sería muy presuntuoso, ¿no? El desventurado que osen tomar el nombre de Dios, obviamente va a ser algo que va a tener que expiar por su orgullo. Y en cuanto a esas doctrinas, ellas pues se van refutando a sí mismas porque se van encontrando las contradicciones y son cosas que está fácil de comprobar y que no merecen un análisis serio, ¿sí? ¿Por qué? Porque carecen de raíces, nada más por eso. La razón nos dice que el bien proviene de una fuente que es buena y el mal de una fuente que es mala. La diversidad de las comunicaciones es la prueba más patente de la diversidad y de su origen, porque además los espíritus que pretenden ser únicos que se comunican se van olvidando de decir por qué los otros no pueden hacerlo. Los espíritus que pretenden ser únicos que se comunican se olvidan de decir que otros no lo pueden hacer, porque la pretensión se va a manifestar en esa negación de lo que el espiritismo tiene. O sea, el espiritismo no solo es bello, es consolador, pero más que consolador yo diría que es algo que te ayuda a entender el porqué de todo lo que te está pasando, de por qué de todo lo que está sucediendo. Debemos de aprender a tener mucho discernimiento por esas relaciones con el mundo invisible, aprender a identificar el tipo de comunicaciones. Y bueno, no debemos de suprimirlas, porque si lo hacemos sería como sumergirnos en la duda, y estar en la duda es algo muy feo, es un tormento. Y bueno, sería alimentar también el egoísmo. Si nosotros examinamos con cuidado la doctrina de esos espíritus, se descubrirían en ella contradicciones que son injustificables, huellas de su ignorancia acerca de cosas que son tan evidentes y por consiguiente son indicios seguros de la inferioridad de estos hermanos. Esto es algo que nos da el hermanito que se nombró Espíritu de la Verdad, que nos dio esta comunicación. Entre las contradicciones que se observan en esas comunicaciones de los espíritus, una de las más sorprendentes es la relativa a la reencarnación. Si la reencarnación es una necesidad de la vida espírita, ¿cómo explicamos que no todos los espíritus la enseñan? Bueno, ¿no sabéis que hay espíritus cuyas ideas se hallan limitadas al presente, como sucede con muchos hombres en la tierra? Ellos consideran que esa situación que se encuentran va a ser una situación que les va a durar para siempre, y eso es algo erróneo. Ellos no pueden ver más allá del círculo de sus percepciones y ellos no se preocupan por saber de dónde han venido, no se preocupan por entender hacia dónde van. Ellos deben de someterse a la ley de la necesidad, porque la reencarnación es para ellos una necesidad. Ellos solo piensan cuando les llega, ¿sí? Entonces, saben que el espíritu progresa, pero ¿de qué manera? Y eso es un problema para ellos, el no saber cómo es que vamos a progresar. Si nosotros los interrogamos, si habláramos de los 7 cielos superpuestos como pisos, algunos aludirían incluso a la esfera de fuego, a la esfera de las estrellas, a la ciudad de las flores, a la ciudad de los elegidos. Pero debemos de comprender que es posible que los espíritus que son poco adelantados no entiendan esa cuestión, ¿sí? Pero ¿a qué se debe que otros espíritus cuya inferioridad moral e intelectual pues es notoria,
hablen espontáneamente de sus diferentes existencias y de su deseo de reencarnar para redimir su pasado. En el mundo de los espíritus suceden cosas que a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender. No hay entre vosotros personas muy ignorantes sobre ciertos temas, pero ilustradas acerca de otros. ¿No hay algunas que poseen más juicio que instrucción y otras que tienen más talento que juicio? ¿No sabes también que ciertos espíritus se complacen en mantener a los hombres en la ignorancia, aunque aparenten instruirlos y se aprovechen de la facilidad con la que sus palabras están siendo aceptadas? Esos espíritus pueden seducir a aquellos que no se detienen a observar el fondo de las cosas. Con todo, pues reciben la presión del razonamiento y no continúan con su papel por mucho tiempo. Hay que tomar en cuenta la prudencia con que en general están actuando los espíritus que están divulgando la verdad. ¿Por qué? Porque una luz demasiado intensa y súbita encandila, pero no ilumina. En ciertos casos pueden juzgar conveniente difundirla solamente en forma gradual, de acuerdo con las épocas, con los lugares, con las personas. Moisés no había enseñado todo lo que Cristo enseñó, ¿sí? Y Cristo mismo enunció muchos conceptos cuya comprensión estaba reservada a las generaciones futuras. No estábamos preparados para ese tiempo. Nosotros hablamos de la reencarnación, nos asombramos de este principio. ¿Cómo es que hay países en los que no se habla de esto? ¿Cómo es que un país donde reina soberano principio racial, donde la esclavitud se encuentra arraigada en las costumbres, donde el espiritismo sería rechazado por el simple hecho de que proclamase la reencarnación? La idea de que el amo puede convertirse en esclavo y viceversa habría parecido monstruoso para esos hermanos. Y bueno, nada se hace sin el permiso de Dios, sin un objetivo que difícilmente llegamos a comprender. En la creencia, nosotros debemos de saber que, bueno, como seres humanos, todos vamos a tener nuestras propias creencias y es completamente normal. Pero también debemos de saber que el progresar es algo que todos vamos a hacer. Todas las almas estamos sometidas a la ley del progreso y todos tenemos que seguir avanzando. Para todos, el objetivo es el mismo. El modo de progresar se va a superponer para las almas, pero todos vamos hacia lo mismo. Debemos de entender que cuando hay contradicciones en las comunicaciones que son espíritas, es porque hay ignorancia de algunos espíritus y el engaño de espíritus inferiores que porque son maliciosos, porque faltan a la verdad, dicen lo contrario del espíritu que están utilizando ese nombre para usurpar. Han manifestado de otro lugar la voluntad del mismo espíritu, hablan de acuerdo con las épocas, con los lugares, con las personas y pueden juzgar conveniente o no comunicar todo a todos. Esa insuficiencia del lenguaje humano para poder expresar las cosas del mundo incorporal, esa insuficiencia de los medios de comunicación que no siempre permiten al espíritu expresar todo su pensamiento. Y por último, la interpretación que cada uno puede dar a una palabra, a una explicación, según sus ideas, sus prejuicios o el punto de vista desde el cual se considere el asunto. Solamente el estudio, la observación, la experiencia y la renuncia a todo sentimiento de amor propio nos van a ayudar a enseñar a distinguir esos matices. Bueno, por lo pronto le vamos a dejar aquí y en el siguiente video vamos a seguir platicando del libro de los médiums del maestro Allan Kardec. El tema es sobre las mistificaciones.